Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional y transmitido a través de la señal de JNE-TV. Soy Nadia Iriarte y los acompañaré durante la emisión del presente programa. Nos acompaña el doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, magistrado del Tribunal Constitucional, con quien conversaremos sobre el caso Antauro Humala. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, Nadia. Siempre es un gusto estar por aquí. Recientemente, el Tribunal Constitucional ha expedido sentencia que declaró improcedente la demanda interpuesta por Antauro Humala. ¿Cuál fue el petitorio de esta? La cuestión es como sigue. En este caso, básicamente hay tres bloques de cosas que se discuten. En primer lugar, no es el primer habeas corpus que planteaba Antauro Humala frente a su situación. Entonces, la primera discusión es si estamos ya ante una situación resuelta, lo que los abogados llamaríamos cosa juzgada, o estamos ante algo que se pueda discutir. La segunda discusión que se plantea es en función a Antauro Humala alega que a él se le ha considerado coautor de algunos delitos, pero que no se han determinado los autores materiales, y que esto para él es una incongruencia que viola su derecho al debido proceso, lo que se llama un habeas corpus conexo. Eso hay que determinar si la responsabilidad es individual o es una responsabilidad que tiene una función colectiva, y en cualquier caso, ¿quién es el que debe determinar esta responsabilidad? Y un tercer bloque de temas es, Antauro Humala quiere cuestionar, en este caso, el monto de la pena que se le ha puesto, una reparación civil que se le pone, y quiere ver si algunas conductas relacionadas con lo que ha hecho configuran un delito como el delito de rebelión. La pregunta es si la determinación de estas materias puede darse en la sede de un tribunal constitucional o es algo que corresponde al Poder Judicial y a los jueces ordinarios. Esto es en esencia el caso. Sobre el primer aspecto, el tema de la cosa juzgada. Se configura la cosa juzgada, ¿no?, cuando hay una identidad en el tema del petitorio, una identidad en el tema de los fundamentos, identidad en el tema de las partes. ¿Se configuró la cosa juzgada en este caso? Ahí hay una posición porque nosotros tenemos un matiz frente a lo que dice el resto de los colegas. Como bien lo has dicho, tienen que ser las mismas partes del proceso, la identidad de los sujetos, se tiene que buscar lo mismo, el objeto, y la justificación en principio tiene que ser la misma para que hablar de un proceso idéntico. La mayoría de mis colegas consideran que los tres elementos son lo mismo, entonces en ese sentido ya estamos ante una cosa que está discutida y no hay más que decir, guste o no guste. Yo sí creo que podría entrarse a discutir el tema de si frente al argumento de yo soy coautor y los otros señores, y no se han terminado los autores, podría haber algo de discutir para que no estuviéramos ante identidad de la causa. Pero eso, como veremos después, no cambia el fondo de la decisión porque la improcedencia se puede justificar por otros elementos. Vamos al segundo aspecto, el referido a la coautoría en el tema de los delitos. ¿Qué consideró el tribunal al respecto? Muy bien, lo que pasa es que el argumento fuerte de este caso, que para algunos nos lleva a que haya una discusión y para otros no, pero llegamos todos a la misma conclusión, es que, por ejemplo, tú, Nadia, eres imputada de un delito como coautora, pero no se han podido determinar los autores materiales. En la lógica del señor Humala, esto significaba una violación a su debido proceso porque no podía haber un coautor sin autores. Primera pregunta, ¿la determinación de la responsabilidad es en conjunto o es individual? Cuando se juzga, ¿importa la situación de Nadia Iriarte o importa la situación de un conjunto de personas por determinar? No. En el ámbito del derecho lo que importa es la responsabilidad de carácter individual a nivel penal. Entonces, puede que se determine que tú seas coautora y eso no significa una necesidad de determinar autores. Lo que se está viendo es tu responsabilidad. Ahora, independientemente de eso hay otra pregunta vinculada a ese tema, es ¿a quién le toca en principio determinar el carácter de coautor, de autor y demás? En principio, eso le toca, salvo que sean calificaciones aberrantes, a los jueces ordinarios y no al Tribunal Constitucional. Ahora bien, ¿en qué caso esto se podría cambiar si estamos ante calificaciones aberrantes? Pero es curioso, el señor Humala no cuestiona su condición de coautor, cuestiona que no haya autores materiales. Y eso, finalmente, no es un problema para su caso en concreto.
Lo importante es haber determinado si él tenía algún tipo de responsabilidad, no si había otros responsables. Y eso cierra el segundo eje de preocupaciones. No es la sede constitucional la que determina en principio estas responsabilidades y no se discute su responsabilidad, que es individual. Que no se haya especificado la responsabilidad de otros no es responsabilidad de los jueces y no es, por ejemplo, para alegar que se le había el debido proceso a Antauro Humala en particular. Como tercer eje se hizo referencia a aspectos como el tema de la reparación, el tema de la configuración del delito, ¿no? Sí, a ver, ¿qué es lo que se dice? Hay una serie de acontecimientos que suceden aquí que no debían ser evaluados como un delito, sino como otro, el delito de rebelión. Se dice aquí, hay una reparación civil que me plantean que no es lo que corresponde. Y se plantea aquí, la pena que me ponen es muy elevada frente a los comportamientos que se me achacan. 3 temas sin duda importantes, pero 3 temas que en principio no se determinan en una sede constitucional, lo que es donde se busca la tutela de urgencia de los derechos. Son temas que en principio corresponde determinar a los jueces ordinarios. Por eso, sin entrar al fondo de la controversia, sino estableciendo que básicamente los temas que discute Antauro Humala son temas que corresponden verlos a los jueces ordinarios, donde ya hay un pronunciamiento, guste o no, al respecto, es que se va por la improcedencia. No se va a un análisis si es fundada o infundada, no un análisis del fondo de la controversia, sino que no se han cumplido requisitos de procedibilidad que nos permitirían meternos al fondo de esa controversia. Claro. Vimos también en esta sentencia que se hizo referencia al artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. ¿Podría...? Sí, claro, porque finalmente lo que dice el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional es que para tocar el tema de un habeas corpus tenemos que estar frente a una vulneración o amenaza de vulneración de el contenido constitucionalmente protegido de un derecho, en este caso la libertad personal o lo que sea conexo con la libertad personal. O sea, en este caso, él alega que con violaciones a su debido proceso se está perjudicando su libertad personal. Para estar frente al contenido constitucionalmente protegido del derecho, tenemos que estar ante una situación donde claramente se establezca, por ejemplo, que requerimos una situación de tutela de urgencia, donde claramente se establezca que lo que se está discutiendo pueda acreditarse suficientemente en un proceso que es rápido o se tenga que ir a una vía ordinaria para poderlo ver. Se está viendo si se es competente en este escenario de los jueces constitucionales para revisar la supuesta violación a la libertad personal. Como aquí estamos ante muchos temas que ya tenían un pronunciamiento de la judicatura ordinaria y que en principio corresponden a la judicatura ordinaria, entonces aquí no se configura una violación del 5.1. Muchos de los temas que están planteando, en realidad, que pueden disgustar o no estar de acuerdo al señor Humala, no corresponde a un juez constitucional verlos, sino al Poder Judicial y, en último caso, a la Corte Suprema, que ya tiene un pronunciamiento al respecto. Gracias, doctor, por sus comentarios y el análisis de este caso. Muchas gracias, Nadia. Gracias. Hasta la próxima. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Es autónomo e independiente. Se compone de 7 miembros, elegidos por el Congreso de la República por un periodo de 5 años. ¿Qué corresponde al Tribunal Constitucional? Conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad. Conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias del habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento. Conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a ley. ¿De qué se encargan estos procesos? El proceso de habeas corpus protege la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. El proceso de amparo protege los demás derechos constitucionales, con excepción de los protegidos por el habeas data. El proceso de habeas data protege el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales. El proceso de cumplimiento procede contra autoridad o funcionario reunente a acatar una norma legal o acto administrativo. El proceso de inconstitucionalidad procede contra normas que tienen rango inferior a la ley. El proceso de conflicto de competencia o de atribuciones hace respetar las competencias de la Constitución y las leyes que atribuyen a los órganos constitucionales.
El proceso constitucional de amparo es el que más se presenta ante el tribunal. Pero, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Cuándo procede? Juan Manuel Sosa, asesor jurisdiccional, nos da un alcance sobre este proceso. Bueno, un proceso de amparo es un proceso de tutela urgente que tiene como finalidad proteger los derechos fundamentales de las personas. Entre los derechos fundamentales que pueden ser protegidos a través del amparo están todos aquellos que no pueden ser protegidos ni por el habeas corpus ni por el habeas data. En el habeas corpus se protege la libertad personal y derechos conexos, tales como no ser torturado, la salud en caso de que, por ejemplo, se trate de una persona que está en cárcel, y en el habeas data se protege, por ejemplo, los derechos a la autodeterminación informativa, es decir, que las personas puedan manejar, controlar, modificar los datos que estén almacenados en registros privados o públicos, y además el derecho de acceso a la información pública, es decir, que las personas puedan acceder a la información que tienen almacenadas las entidades públicas, ¿no? Todos los demás derechos que la Constitución, desde vida, libertad de tránsito, libertad de conciencia, debido proceso, educación o salud, pueden ser protegidos a través de la acción de amparo, ¿no? El proceso de amparo procede cuando existe una amenaza o una afectación directa al derecho fundamental que se ve comprometido. Los casos de afectación directa son los casos en los que por una acción o por una omisión el Estado o un particular transgreden directamente un derecho fundamental. Es decir, en el caso de la vida, por ejemplo, termina innecesaria e indebidamente con la vida de una persona, y en el caso de un deber del Estado, por ejemplo, un derecho social, no otorga las prestaciones que son requeridas a partir de este derecho fundamental, ¿no? Y en el caso de la amenaza, en lo que estamos es frente a un supuesto de afectación inminente de un derecho fundamental, ¿no? Entonces, la amenaza tiene que ser cierta o inminente para que el amparo proceda. Que sea cierta significa que existe un elevado riesgo, una gran probabilidad de que esta vaya a ocurrir. Y que sea inminente significa de que es un riesgo próximo en el tiempo y que seguramente hay cierta certeza de que este va a ocurrir de todas formas, ¿no? Ahora, el amparo procede contra particulares y también contra el Estado. Es decir, no solamente, a diferencia de lo que se entendía hace un tiempo, es solamente contra actos de agentes estatales, sino también un particular como puede ser un local comercial, el empleador, un club, puede afectar también derechos fundamentales, y contra ese tipo de afectaciones o amenazas también procede la demanda de amparo. La demanda de amparo puede ser presentada por cualquier persona. Inicialmente hablamos de personas naturales, pero en algunos supuestos el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia ha ampliado la posibilidad de que el amparo sea presentado también por personas jurídicas cuando estamos ante derechos fundamentales que éstas puedan poseer, como por ejemplo propiedad, o libertad de comercio o industria, o de repente buena reputación. Y excepcionalmente, algunas entidades del Estado también pueden presentar una demanda de amparo, por ejemplo cuando se trata de afectaciones al debido proceso. Eso es algo muy excepcional y generalmente lo que se dice es que la pueden presentar personas naturales. Ahora bien, en supuestos excepcionales, la demanda de amparo puede tener un carácter colectivo, es decir, no la presenta solamente una persona que es quien titulariza el derecho fundamental, sino cuando se trata de una afectación de grandes proporciones, por ejemplo, contra el medio ambiente o el patrimonio histórico de la nación o el patrimonio cultural de la humanidad. Cualquier persona puede también presentar la demanda de amparo, e incluso el Código Procesal Constitucional habla de la posibilidad de que sea la Defensoría del Pueblo quien también inicie una demanda de amparo. Finalmente, hay también, en los casos en los que la persona que se ve afectada no puede presentar su demanda, existe la figura de la procuración oficiosa, por la cual cualquier persona que se entere de la afectación puede iniciar la demanda de amparo con cargo a que la persona, una vez que ya esté en condiciones de asumir el proceso, pueda ratificar la demanda y ratificar los actos del procurador oficioso. La demanda de amparo se debe presentar inicialmente ante un juez constitucional en los lugares en los que éste haya. En los lugares en los que no existe un juez constitucional, tiene que presentarse ante el juez civil o ante el juez mixto de la jurisdicción pertinente, ¿no? La demanda de amparo además se presenta en el sitio donde se ha producido la afectación o en el sitio donde vive quien ha generado la afectación. Y por tanto habría que averiguar cuáles son los jueces competentes en esas jurisdicciones, ¿no? Claro, el tribunal es última instancia para conocer demandas de amparo, ¿no? La demanda de amparo llega al juez de primer grado, como hemos dicho puede ser un juez constitucional, civil o mixto, sube en segundo grado en apelación ante una sala, que seguramente es la sala civil o mixta de la jurisdicción, y en tercera y última instancia llega al Tribunal Constitucional, ¿no? Después de algún tiempo, y si es que la persona se anima finalmente a interponer su recurso de agravio constitucional, ¿no?
El Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia de Uruguay firmaron un convenio marco de cooperación en el que se abordan diversos temas de interés común. Los presidentes del Tribunal Constitucional del Perú, Manuel Miranda Canales, y de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, Ricardo Pérez Manrique, suscribieron un convenio de cooperación con el objetivo de establecer lineamientos generales de coordinación e intercambio recíproco en temas de justicia constitucional, jurisprudencia, publicaciones, tecnología, organización de actividades académicas y pasantías. Los firmantes se comprometen a promover la comunicación directa entre sí para el fortalecimiento e intensificación de la cooperación jurídica mutua en temas de interés común, organizar conjuntamente actividades de capacitación de diversa índole, tales como conferencias, seminarios y otros encuentros técnicos y académicos. El convenio tendrá una vigencia de 2 años. Es para nosotros una satisfacción que ustedes estén aquí y será un honor firmar este convenio de carácter interinstitucional que nos servirá para realizar nuestras actividades en diversos campos, en la capacitación permanente que podemos y debemos tener los magistrados, en el intercambio de magistrados y de asesores, en la publicación de revistas y libros. De esa manera, nuestras instituciones se interrelacionarán con frecuencia y esperamos, así como ustedes están en nuestro país, nosotros también podamos estar en cada uno de vuestros países. Este acto, que es nada más ni nada menos que la celebración de un convenio con el Tribunal, con la Corte Constitucional de Perú, es un acto absolutamente trascendente, absolutamente significativo. Nuestra Corte Suprema tiene las dos competencias, la de ser Tribunal Constitucional, además de ser Tribunal de Casación y de ser el gobierno del Poder Judicial. La firma de este convenio tiene trascendental importancia, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de Uruguay tiene a su cargo la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, instancia que coordina con todas las Cortes Supremas de Iberoamérica. A la ceremonia de suscripción también asistió el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, José Ayub Prado Canals, con quien se iniciaron las coordinaciones para la próxima firma de un convenio de cooperación interinstitucional. El jurista español Fernando Rey dictó una conferencia sobre diversos aspectos del derecho a la igualdad. Fernando Rey, catedrático de la Universidad de Valladolid y responsable de Educación y Cultura de la Comunidad de Castilla-León, estuvo en el Tribunal Constitucional, coordinando la próxima firma de un convenio que permitiría un relacionamiento con las universidades de Valladolid, Salamanca, Burgos y León. El jurista fue recibido por el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda Canales, y el magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Rey también dictó una charla dirigida a los asesores jurisdiccionales de la institución sobre diversas cuestiones del derecho a la igualdad. Y la igualdad que no estaba en el paleoliberalismo, en las revoluciones iniciales, la norteamericana, solo de una manera formal, ha ido adquiriendo carta de naturaleza. La idea de igualdad es una idea central, ¿no? Hay quien dice que los problemas de América Latina no son problemas de creación de riqueza, la región es muy rica en recursos naturales, en posibilidades. El problema es la injusta distribución de las cosas y por tanto la desigualdad. La desigualdad es quizá el peor problema que tiene planteada esta región, es el peor problema que se plantea en mi país, en Europa ahora con la crisis económica, con la llegada de refugiados masivos como consecuencia de la guerra de Siria y de otros conflictos. Nuestro mundo sangra por la herida de la igualdad, a pesar de que se han hecho algunos progresos en algunos lugares del planeta más que en otros, ¿no? Por su parte, el doctor Miranda Canales resaltó que estas actividades son organizadas por el TC. Estas actividades que organiza el Tribunal Constitucional es a través del brazo académico que tiene el Tribunal, que es el Centro de Estudios Constitucionales. En la charla también participaron
un grupo de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales de Chile, quienes llegaron a la institución para conocer su funcionamiento, competencias y atribuciones. El libro Justicia Constitucional y Literatura fue presentado en la sede del Tribunal Constitucional, en una actividad académica a la que asistieron diversas personalidades. El Tribunal Constitucional, a través de su órgano académico, el Centro de Estudios Constitucionales, presentó a la comunidad jurídica y a la ciudadanía la edición impresa y digital del libro Justicia Constitucional y Literatura, de José Calvo González, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Málaga, España. En la actividad académica realizada en la sala de audiencias del Tribunal Constitucional, participaron el doctor Manuel Miranda Canales, el director general del SEC, Carlos Ramos Núñez, quienes dirigieron las palabras de bienvenida y finales respectivamente, y los comentaristas de la obra, Miguel Torres Méndez, Iván Rodríguez Chávez y Fernando de Transeñí Granda. Yo creo que el tema de Derecho y Literatura es un tema muy importante. Es un tema al cual no se le da normalmente la suficiente importancia. Es muy importante, pero se piensa que en realidad el derecho es una cosa y la literatura es otra. Se dice, el derecho es la verdad, la literatura, ¿no es cierto?, es la mentira, es el entretenimiento, es otra cosa, ¿no? En mi opinión, la literatura lo que nos enseña a los abogados es a sentir ese calor que tiene la mirada, de una mirada mucho más amplia, que no es solamente la mirada del detallito de si este señor, ¿no es cierto?, pisó este pie al otro, y tener una visión de las situaciones jurídicas dentro de un tema general. El texto del profesor Calvo forma parte de la colección Derecho, Cine y Literatura, creada para dar cuenta de los diversos estudios e investigaciones, cuyo objeto es reflexionar sobre cómo se emparentan estos discursos con el derecho y cómo esta vinculación enriquece la perspectiva jurídica. Con esta serie editorial, a la que se suman las colecciones Biblioteca Constitucional del Bicentenario, Derecho y Sociedad y Procesos Constitucionales, el Tribunal Constitucional hace realidad un rasgo que quiso imprimir a su gestión: la convicción de que el derecho, y en especial el derecho constitucional, no es ajeno a la reflexión humanista e interdisciplinaria. Hasta aquí la presente edición de Tus Derechos. Hasta la próxima.